Ayer, el 17 de diciembre, se hizo un anuncio que se ha considerado histórico. El presidente Obama y el presidente Raúl Castro simultáneamente anunciaron que van a iniciar la normalización de relaciones diplomáticas con el fin de establecer embajadas en las dos capitales, La Habana y Washington, D.C. Esto, como he dicho, se ha considerado un hecho histórico. Yo creo que sí lo es. Creo que es, digamos, la señal de que empieza el fin de la Guerra Fría en el hemisferio, en el continente americano. La Revolución Cubana de 1959, en efecto, trajo la Guerra Fría a la región, y ahora la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba implicará, digamos, una vez que se consolide el fin de esta Guerra Fría en el continente. Sabemos que la Guerra Fría terminó ya hace muchos años, pero se había mantenido por esta relación tan tensa entre Estados Unidos y Cuba. Yo creo que sí fue un hecho histórico la declaración de ayer. Uno, porque se dio simultáneamente por los dos presidentes. No fue nada más Washington y no fue nada más La Habana, fueron los dos presidentes que al mismo tiempo lo anuncian. Esto es un símbolo de un valor muy, muy grande. Y creo que es histórico también porque, por un lado, Obama reconoce que la política de aislamiento que Estados Unidos ha tenido desde la Revolución Cubana de alguna manera ha fracasado. Lo que Estados Unidos siempre quiso fue que Cuba fuera una democracia, respetara los derechos humanos y tuviera una economía de mercado. Eso con un embargo que conocemos bien y con una política de aislamiento y de hostigamiento hacia Cuba. Ayer lo que Obama nos dice de una manera o de otra es: esta política claramente no ha funcionado, tenemos que buscar otra alternativa. Entonces es importante porque se reconoce ese fracaso por un lado, pero también es importante porque hay que mencionar que el objetivo de Estados Unidos sigue siendo el mismo: que Cuba se democratice, respete los derechos humanos, pero lo que cambia es la estrategia. Ahora Obama propone un acercamiento, una relación directa, una relación más o menos normal. Por otro lado, es histórico también porque por la parte cubana, Raúl Castro acepta empezar esta normalización de relaciones sin que se haya levantado el bloqueo. Y la posición cubana había sido tradicionalmente que primero se levantaba el bloqueo, que era una condición sine qua non, para después empezar una conversación sobre la normalización de las relaciones. ¿Por qué? Bueno, porque el bloqueo, sabemos, ha sido muy perjudicial para la economía cubana, por un lado, y porque, por otro, es un símbolo también de la soberanía cubana. Y lo que oímos ayer en el discurso de Castro fue también que se normalizarán las relaciones, habrá embajadas, pero siempre respetando la soberanía y la independencia de Cuba, que son dos objetivos de la revolución que siempre ha tenido y que siguen teniendo. Entonces, en este hecho histórico de ayer, lo que vemos es sí un elemento de novedad en las dos partes, un elemento novedoso, pero también una continuidad muy importante. Lo segundo que quizás es importante también decir es que tenemos que tomar estas declaraciones con un poco de precaución. Es muy importante que ya se haya dicho que sí se va a hacer, pero tenemos que ver que en efecto empiecen las negociaciones, que se establezcan las embajadas y que empiece ya una relación más o menos fluida. Creo yo que para esto es importante también tener en cuenta la Cumbre de las Américas, que va a ser en abril en Panamá. Creo que si en ese momento vemos al presidente Obama y al presidente Castro juntos, y si va la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil cubana, que es una de las peticiones de Obama, allí sí vamos a ver realmente una voluntad muy, muy expresa y muy clara de las dos partes de normalizar las relaciones y de, en efecto, tener una relación mucho más fructífera. Y el tercer punto que creo que es significativo mencionar es la cuestión del bloqueo. El bloqueo es evidentemente un punto fundamental, sobre todo para el gobierno cubano. Y aquí las cosas no van a ser tan fáciles. ¿Por qué? Porque gracias a distintas legislaciones que el gobierno norteamericano ha venido expidiendo, como la Ley Torricelli y sobre todo la Helms-Burton, allí lo que tenemos es que el presidente de Estados Unidos va a tener que contar con el apoyo del Congreso para levantar el bloqueo, que evidentemente será de una forma gradual. Aquí entonces nos vamos a encontrar con el problema de que tenemos un Congreso republicano, básicamente, con mucha reticencia a cambiar la política hacia Cuba, y ya lo estamos viendo, los congresistas, los senadores de origen cubano han reaccionado muy mal al anuncio de ayer. Entonces creo que
en efecto, es un hecho histórico, estamos empezando quizá una nueva era, pero tenemos que ser precavidos y esperar un poco a ver cómo se desarrolla este acercamiento entre Estados Unidos y La Habana. Y finalmente mencionar, bueno, hay muchas cosas que se pueden decir obviamente, pero finalmente mencionar nada más el impacto que tiene en el sistema regional, ¿no? Sí hay un cambio fundamental de lo que fue, pensemos en las reuniones de la Organización de Estados Americanos en los 60 y lo que está pasando ahorita, ¿no? Sí hay un cambio fundamental en decir Cuba no es parte de nuestro sistema, a decir Cuba sí puede ser parte de nuestro sistema, aunque seguimos esperando que sea una democracia. Entonces yo creo que comparar el sistema interamericano de los 60 con lo que es ahora, con lo que va a ser la Cumbre de las Américas, sí nos da un universo riquísimo de análisis entre estos años de qué ha pasado y cómo ha cambiado nuestra región, nuestro sistema, etcétera. No sé si el gobierno cubano en la Cumbre de las Américas vaya a aceptar ingresar a la OEA. La posición del gobierno cubano siempre fue: a nosotros no nos interesa regresar a la OEA. Tenemos el dicho famosísimo de Fidel Castro: es una colonia de los norteamericanos, la Organización de Estados Americanos. Y, por ejemplo, hace unos años que fue la reunión en San Pedro Sula, en Honduras, cuando se levanta digamos, esa sanción que se había dado a Cuba de expulsarla de la OEA, el gobierno de Cuba dice: lo agradecemos, pero no nos interesa entrar a la OEA. Entonces, aquí tenemos otro elemento que tenemos que esperar a ver cuál va a ser la reacción del gobierno cubano. Si sí acepta entrar formalmente a la Organización de Estados Americanos, entonces sí vamos a estar viendo un cambio regional muy, muy importante. Si no acepta, entonces allí también vamos a ver todavía una resistencia del gobierno cubano de decir: ningún poder, ninguna organización nos puede decir qué forma política vamos a adoptar dentro de Cuba. Así que bueno, creo que empezamos quizá una nueva era, creo que sí hay indicios de que las cosas están cambiando de manera importante, pero creo también que tenemos que ser un poco precavidos y ver cómo se va desarrollando todo este proceso para poder sacar conclusiones en términos de la relación bilateral Estados Unidos-Cuba, del sistema regional y sin duda del sistema internacional, porque esto también significa ciertos reacomodos en la política internacional.